Hereda San Pablo ha puesto el turbo en las dos últimas semanas. Después de pasar por encima la semana pasada de TAU Castellón 98-48, los burgaleses ganaron ayer en Torrelavega por 61-102. Además, una serie de resultados que analizaremos a continuación ha permitido al equipo burgalés colocarse sexto clasificado a solo una victoria de la quinta plaza, que es la última que garantiza el factor pista en los playoffs. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este No Solo Fútbol de Lunes Santo, en el que vamos a repasar también el empate del Mirandés, agónico, aunque hubiera merecido más el equipo rojillo ante el Ibiza, y la victoria del Burgos, que por fin consiguió romper su mala racha derrotando por 2-1 al Racing de Santander. De esta manera, el conjunto blanquinegro tiene casi asegurada la permanencia matemática en la Liga Smartbank. Creo que la salvación está matemáticamente casi conseguida. Hay que darle la enhorabuena a los chicos, al club, a todo el mundo, porque no es sencillo. El segundo año en segunda es muy difícil y ahora toca seguir adelante, 8 partidos para seguir disfrutando. Y ahí pueden ver que el Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, hizo historia, consiguió romper el maleficio de los campos Pepe Rojo, donde no había ganado desde su ascenso a División de Honor. Victoria 7-29 ante el Silverstorm El Salvador, que consolida muy arriba a los burgaleses después del empate entre el Ciencias y el BRAC Quesos Entre Pinares. Este es el menú que tenemos para hoy, en un formato más reducido de No Solo Fútbol, pero en el que nos va a caber todo lo que les vamos a contar. Vamos a comenzar hablando de básquet. Hereda San Pablo consiguió su segunda victoria consecutiva, superando los 40 puntos de diferencia. Después del 98-48 ante TAU Castellón, los burgaleses ganaron ayer 61-102 al Grupo Alega Cantabria en el Vicente Trueba. Hereda San Pablo aprovechó una jornada propicia y se ha colocado sexto, encabezando el pelotón de equipos que suman 16 victorias. Los burgaleses salieron con el cuchillo entre los dientes y en los primeros minutos ya amenazaban con romper el partido. Un pequeño arreón local dejó un 15-28 en el marcador al final del primer cuarto. En el segundo periodo, los de Curro Segura seguían acertados en ataque y a pesar de los esfuerzos de Mirza Bulic en el equipo cántabro, la diferencia al descanso era de 24 puntos, 32-56. El paso por vestuarios no sentó nada bien a San Pablo. Una defensa zonal planteada por Grupo Alega Cantabria nubló el ataque burgalés y los locales intentaron engancharse al choque. Afortunadamente, un parcial de 2-11 cortó la sangría y dejó el conato de reacción en nada. En el último cuarto, los celestes volvieron a meter máxima intensidad ante un rival en el que solo Bulic parecía entonado. La renta final fue de 41 para San Pablo, 61-102 antes del doble compromiso de esta semana ante Bueno Arenas Albacete Básquet y Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Y vamos a analizar lo que fue esa victoria del conjunto burgalés con Carmelo Palacios, compañero de Diario de Burgos. Carmelo, bienvenido. Buenas tardes. Y con otra de las voces habituales de Hereda San Pablo en sus partidos, como es Ismael del Álamo. Ismael, bienvenido. Hola, Juan. Bueno, Carmelo, la victoria contundente, que era quizás lo importante, sobre todo por las últimas sensaciones fuera de casa, que fueron esa derrota en San Sebastián, y además ante un rival que es cierto que tenía una baja importante como era Jarrar, pero que estaba haciendo una buena temporada y que no es fácil ganar en el Vicente Trueba, ¿no? Sí, una victoria sin mucha historia, casi como la del día anterior ante Castellón y transmitiendo muy buenas sensaciones. Yo ahora mismo soy más optimista que nunca, partiendo de la base de que al principio de la temporada nadie pensaba que íbamos a estar así, todos pensábamos que íbamos a luchar por esa primera plaza, pero a día de hoy soy más optimista que nunca porque el equipo está dando muchas razones para creer y ahora las analizaremos, desde luego. Ismael, el partido fue una prolongación de lo que se vio ante Castellón, un equipo 40 minutos conectado, enchufado, metido, todos los que salieron aportaron en su mayor o menor medida.
Pues los dos últimos partidos yo creo que es lo que quiere Curro Segura, ¿no? Esa imagen que pudimos ver en el Coliseum y que se reflejó ayer también en el Vicente Trueba, que ese equipo de rotación amplia y que pueda sacar de rueda, como se dice vulgarmente, ¿no?, a los equipos contrarios. Sí, es lo que quiere Curro Segura y lo que queríamos todos desde el principio, ver ese rodillo del San Pablo que a priori, con tanto ensalce por parte de todos los entrenadores, se aspiraba a ganar los partidos con cierta comodidad. La realidad nos ha demostrado que no es así. Y los dos últimos partidos se han visto con las diferencias seguramente más amplias, por lo menos el de Castellón fue el partido con más diferencia de toda esta temporada, de cualquier rival, y se está viendo un San Pablo que ya ha engranado. La letra pequeña, son dos rivales que venían condicionados por bajas o por lesiones. También es verdad que Castellón venía de ganar a Palencia, luego sufrió muchas bajas cuando se enfrentó a nosotros. Sin quitarle mérito a las victorias, creo que este es el San Pablo que todos queríamos ver, que trabaja los partidos y que no baja el rendimiento durante los cuartos hasta acabar ganando con victorias muy abultadas. Sí, porque eso es un detalle importante, Carmelo. El equipo en los dos últimos partidos, salvo ayer un periodo de un lapso muy breve, ese inicio del tercer cuarto, cuando puso esa zona el grupo Alega Cantabria, no se desconectó del partido. Sí, tal vez eso sea lo más peligroso, porque en un formato como el playoff o la Final Four una desconexión te puede mandar a casa. Entonces estamos viendo que el San Pablo está corrigiendo eso, está siendo más constante durante los 40 minutos y con la plantilla que tiene, con la rotación que tiene, recordamos que Mindaugas Cacinas estaba lesionado y no jugó. Creo que a día de hoy es uno de los grandes favoritos. Eso sí, dicho esto, creo que la hora de la verdad llegará cuando venga Palencia aquí dentro de 2 fines de semana y veamos cómo responde el equipo ante un equipo ante un rival de la zona alta. Sí, la verdad es que esos partidos son los que son el examen, a veces un poco pendiente, algunos lo hemos aprobado, la mayoría los hemos suspendido de esta temporada, los partidos de la zona alta. También, Ismael, dar esa alegría, ¿no?, a los 300 aficionados o más que estaban en el Vicente Trueba, que se les oía más que a los aficionados de Cantabria y que una vez más pues no le fallan al San Pablo, ¿no? Lo decía Félix Sancho, lo recalca Albano, también lo recalca Curro Segura. Quizás es el valor más importante que tiene el Hereda San Pablo, ¿no?, su público. Siempre lo hemos dicho, que es el gran patrimonio de este club. Y lo cierto es que, no sé si te pasará a ti, pero cuando estamos narrando los partidos, generalmente suele haber una amplia representación de aficionados burgaleses en casi cada grada de los pabellones españoles. Y yo los primeros que pienso, sobre todo cuando hemos sufrido derrotas como las que hemos sufrido, a veces con esos altibajos, como la de Guipúzcoa, recuerdo, la de Coruña, pues en los primeros que piensas precisamente son en esos valientes que se han hecho una buena kilometrada y que van a tener que volver pues con las orejas gachas, y después de haber visto un partido que se nos ha escapado entre las manos, por suerte ayer en Torrelavega pues disfrutaron del pack completo. Todos los cuartos, a excepción del tercero, que fue el más igualado, los ganó ampliamente San Pablo, y eso es lo que tiene que seguir haciendo para que sea una fiesta allá donde vaya esa marea azul. Lo que sí que pudimos ver, Carmelo, fue un quinteto inicial algo sorprendente por la inclusión de Norelia en esos primeros minutos, también de Alex López, pero bueno, el experimento, esa prueba salió bien, porque en los primeros minutos ya marcó terreno San Pablo precisamente con un Norelia extraordinario, ¿no?, con 6 puntos y un tapón en los primeros minutos, y a partir de ahí todo lo que fue metiendo Curro Segura le fue funcionando, ¿no? Incluso se pudo permitir el lujo de dosificar a Luka Robnik, que iba con problemas en las plantas de sus pies. Es que lo bueno que tiene es que no baja el equipo mucho con la rotación, todos están aportando cada vez que salen, que lo recalca mucho Curro. Y Norelia es Norelia para lo bueno y para lo malo, aporta una energía tremenda al equipo, y yo creo que la llegada de Kucheloğlu, la llegada de Carlos Suárez, va a tener que hacer un descarte Curro, y probablemente sea un 4. Creo que eso va a hacer que se ponga las pilas y que saque su mejor versión. Sí, porque es un jugador, ya sabemos, imprevisible. Es verdad que la entrega y la ilusión no se la niega a nadie, pero hay veces que hay que decirle que cuando el conductor de primera acelera, no, en su caso frena, porque a veces se pasa de frenada. Primera vez en la temporada, Ismael, que se supera la barrera de los 100 puntos, que parece una tontería. Es verdad que en el baloncesto FIBA no estamos tan acostumbrados, en el baloncesto NBA, como también los partidos son más largos, y en los partidos de liga regular hay equipos que defienden con las pestañas, se pasa con bastante facilidad. Pero al final, moralmente, aunque parezca una tontería, llegar a las 3 cifras a un grupo también le anima, ¿no?
Sí, por lo menos fue el gran aliciente contra Castellón. Esa guinda del pastel que estábamos todos esperando, en esas posesiones que hicieron tan largas, con 98 puntos, esperábamos que se hubiesen conseguido la fiesta perfecta, que era superar los 100 puntos, después de haber superado esa máxima diferencia que había conseguido ningún equipo esta temporada. Y bueno, se consiguió en Torrelavega, que no está nada mal para ser lo que se esperaba de ese partido, que se esperaba además un partido mucho más disputado de lo que se vio. Tenía que haber llegado en Castellón, pero acabó llegando en Torrelavega, esos 100 puntos. Bueno, más vale tarde que nunca, que dice el dicho. Hemos visto algunas imágenes, Carmelo, en las que hemos visto al equipo, sobre todo, compartiendo muy bien el balón, moviéndolo rápido, encontrando al tirador liberado, buen porcentaje de acierto en triples, las cosas como son. Esas ideas de Curro Segura se van impregnando cada vez más en el equipo, ¿no? Sí, cada vez el equipo está más formado. Sí que es verdad que ha tenido un valle ahí con la llegada de los nuevos fichajes y la incorporación, pero porque poco a poco se tienen que adaptar, pero dentro de los motivos que comentaba antes para creer, uno de ellos es pues esa competencia en el puesto de 4, que creo que va a hacer exigirse más a los jugadores, son los 3 fichajes. El año pasado quizá llegaba Clemons, llegaba Lalán y parecía que tenían que ser los salvadores del equipo. En cambio, desde la plantilla incluso se ha remarcado que tanto Kairi Thomas como Kucheloğlu como Carlos Suárez han venido a sumar, no han venido a ser el mesías del equipo. Y la buena noticia es que tanto Carlos Suárez como Kairi Thomas están aportando, sobre todo Kairi, a Carlos le está costando un poco más, y digamos que puede estar al 70%, 60%, no sé, pero dentro de un mes vamos a ver a un jugador con una calidad enorme y con una condición física pues más adecuada o más parecida a lo que estaba en Bilbao hace un año. Sí, porque ayer hizo muy buen partido, la verdad, con momentos muy importantes, además asumiendo galones, yéndose para adentro sin miedo. También me gustó Kucheloğlu con esa capacidad de echar el balón al suelo, fintar y irse hacia adentro. Buen partido también del heleno. Carlos Suárez es quizás el que, lógicamente, después de 11 meses sin jugar, sí, aunque haya hecho pretemporada, se tiene que notar. Le está costando más entrar, pero yo creo que es un jugador que en momentos puntuales puede dar muchísimo. Sí, además es un detalle que parece baladí en el tercer cuarto, cuando peor estaba San Pablo en ese momento, sin que tampoco fuera una tragedia griega, entró Carlos Suárez y se cortó el flujo ofensivo, que tampoco era mucho que estaba teniendo Cantabria. Bueno, de hecho Cantabria es que prácticamente solo fue un jugador, ahora hablaremos de él. Lo que mencionábamos antes de esa aportación de todos, Ismael, y el que sigue creciendo y creciendo y creciendo es Gonzalo Corbalán. Lo del argentino, ayer creo que solo juega 16 minutos, pero para empezar puso a prueba la resistencia de los 2 aros del Vicente Trueba, desparpajo, calidad, mucho acierto desde la línea exterior, que yo lo decía en la retransmisión como ya encimañada. Un tiro exterior muy fiable a sus cualidades. Ojo al diamante que tiene en sus manos ahora mismo Curro Segura con el jugador de resistencia. Sí, a mí ya he perdido la cuenta de los últimos partidos en los que está haciendo dobles dígitos en anotación. La verdad es que ha pasado casi de la noche a la mañana, de estar en duda y de ser el corte más seguro que iba a haber cuando se incorporase un jugador, a ser, digamos, el jugador más diferencial que tiene ahora mismo el equipo. Y en cuanto a lo del lanzamiento de 3, lo decía Cubillo en una de las retransmisiones, es un jugador que trabaja muchísimo, también trabaja el tiro de 3 y en cuanto consiga buenos porcentajes, ya más completo no puede ser, porque hasta con su altura es capaz de machacar el aro y la valentía que tiene, sobre todo cuando encara canasta, le convierten en un jugador pues que yo creo que pocos podrían haber previsto que iba a ser un jugador tan importante en este tramo decisivo de la temporada, pero sin duda es uno de los grandísimos activos que tiene el equipo. Y qué importante es la confianza en la vida, por supuesto, pero en el deporte. Curro le ha dado confianza y ha respondido. En favor de Paco Olmos también hay que decir que Gonzalo Corbalán, supongo que en estos 6 meses o en los meses que han pasado desde el inicio de la temporada también le han servido para crecer como jugador, para ir ganando experiencia. Sí, él lo decía en una entrevista que nos concedió hace aproximadamente un poquito más de un mes, que de todo se aprende, ¿no? Y también recalcaba la labor que estaban haciendo los veteranos del grupo, sobre todo él decía que como gran maestro en cuanto a enseñarle un poco a templar los nervios, a saber cómo jugar en esa posición de base en la que le vemos cada vez menos, las cosas como son, le vemos cada vez más de 2, es Rodrigo San Miguel, y es otro jugador del que quiero hablar un poco. El zaragozano es verdad que estadísticamente lo ves y no brilla,
pero ayer en los momentos en los que a lo mejor San Pablo estaba más acelerado y necesitaba poner un tempo más tranquilo, la entrada de Rodrigo San Miguel le vino muy bien al equipo, tanto atrás como adelante. Sí, a mí Lucas Rudnick me parece un jugadorazo espectacular, pero sí que es cierto que en algunos momentos en los que el partido necesita más calma, se ha precipitado en momentos puntuales. Digamos que es un jugadorazo. Pero la entrada de Rodrigo y esa es que se complementan perfectamente porque son jugadores muy diferentes, le da otra cosa al equipo, le da otro ritmo, le da más calma, y yo creo que eso es algo con lo que puede jugar Curro Segura y que le da un aire diferente al equipo dependiendo de lo que necesite en ese momento. Y viendo los resultados de esta jornada, derrota de Coruña, derrota de Estudiantes, bastante clara en Andorra, derrota de Valladolid en Almansa, o sea, no entraba dentro de los planes, derrota de Lleida en San Sebastián en un partido muy disputado, Ismael, así que sin a la chita cayendo, el equipo se ha puesto sexto. Sí, ahora la situación, el contexto le ha favorecido a San Pablo y también destacando la victoria, pues eso, que hablábamos al principio de que fue un rodillo, yo creo que también ante estos rivales que son de la zona media-baja, también se pone en valor el hecho de que hay muchos tropiezos a lo largo de cada jornada, equipos que sorprenden, como fue Castellón-Palencia en la jornada anterior a la que vino a medirse con nosotros en el Coliseum, y creo que eso lo pone en valor, las victorias de San Pablo, como se están consiguiendo en estas últimas jornadas. Y además, pues eso, le ha sorprendido para bien esos resultados en esta última jornada, y ya era hora de que empezásemos a mirar la zona caliente, que es a la que aspira, y que ahora sí San Pablo no se salga de sus planes, de su camino hacia ese quinto puesto, que es lo mínimo a lo que debería de aspirar en la liga regular. Además, esta jornada, Carmelo, sí que hemos aprovechado la carambola, porque ha habido veces que se habían dado esos resultados y no lo habíamos aprovechado. Esta vez sí que ha sido un poco, versión reducida, una tormenta perfecta, ¿no? Sí, ha fallado todos los que tenían que fallar y San Pablo pues ha pegado ese salto. Es verdad que hay que matizar, está ahí con un pelotón de 3 equipos detrás de él que tienen todos 16 victorias y 10 derrotas, pero aunque digan los jugadores que no miran a la clasificación, yo creo que todos los deportistas la miran indudablemente, y obviamente no es lo mismo verte noveno que verte sexto. Sí, y ven que sus rivales fallan, que eso también es importante, aunque nos centramos en nosotros mismos, ya conocemos ese discurso, pero ves que el rival falla y eso al final te da alas de alguna manera. Yo, por supuesto, el factor cancha es lo mínimo que se le puede pedir a este equipo a estas alturas, pero lo veo todo como una preparación hacia el playoff. El San Pablo va a jugar el playoff, eso está prácticamente matemático, y va a ir subiendo el nivel poco a poco, porque el final creo que es Estudiantes, Lleida, Coruña, no sé si en ese orden, sí, y ahí acabamos con Coruña. Sí. Y te va a dar, no sé, una vara de medir para ver cómo llega el equipo a ese tramo importante de la temporada y a ese playoff, que yo creo que, como bien dijo Alex López el otro día en una entrevista a Diario Burgos, no hay que temer a nadie, y menos con el factor cancha a favor. Bueno, de hecho San Pablo yo creo que es el rival que ahora mismo no querría nadie. Y te quería preguntar, Carmelo, por una situación que nos has comentado fuera de micrófono ayer en el partido. La afición del San Pablo se tomó tan bien el partido que ante la exhibición, porque hizo un partidazo en ataque, defensa ya su aportación fue cuanto menos discreta, de la gran referencia de Cantabria, la única importante que tenían ayer, que era Bulic, que hizo un partidazo, 26 puntos, sí, 11 de 15 en tiros de campo, esos gritos de Félix Fichaló, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que ahora mismo no necesita San Pablo a un jugador como Bulic, pero también demuestra que también se sabe valorar, ¿no?, la calidad de los jugadores contrarios, aunque en este caso sea un poco, sí, un poco la chirigota, ¿no? Sí, un poco la broma, porque el ambiente pues, debió ser espectacular. Yo no estuve allí, pero varias personas me lo han comentado, bueno, y está el vídeo ese de Burgos ACB con todos los jugadores chocando la mano de la afición. Yo creo que la afición se ha vuelto a ilusionar. Después de mucho tiempo, después de un año de la temporada pasada realmente dura, este año parecía que sí, pero luego no, y yo creo que ahora la afición se ha vuelto a ilusionar, y eso que comentas de Félix Fichaló, pues oye, habla un poco de la broma, del buen humor del que estaban los aficionados burgaleses. Sí, porque la verdad el año pasado el tema de los fichajes fue un poco modo batidora y aquello salió como salió, y este año parece que se está templando bien el tema de no hacer cambios porque sí. Pues Ismael, esta semana hay 2 pruebas. La primera, no muy lejos, el miércoles, en casa. Se supone que ese partido que se acaba adelante porque es ante un rival que ahora mismo está en descenso, como es el Bueno Arenas Albacete Basket, que viene, eso sí, de casi darle un susto a Palencia.
Sí, justamente lo que decía antes, que hay rivales de la zona media-baja, incluso de la zona baja, que están poniendo en aprietos a rivales a equipos de la zona alta. Entonces, bueno, por ahí hay que poner en valor todo lo que se está consiguiendo en estas últimas jornadas. Y yo creo que estos 2 próximos partidos de esta misma semana son partidos clave para que el San Pablo llegue con la confianza suficiente y sobre todo con 2 victorias más en el casillero, porque lo que viene después, ahí ya sí que no hay, digamos, margen de error, porque va a ser choques ante equipos rivales directos, y donde ahí sí que yo creo que, como comentaba Carmelo, la confianza puede salir muy reforzada o dañada en caso de cómo te vaya contra esos rivales con los que sí que te vas a jugar las alubias en el tramo final de la temporada, en la fase de ascenso. Esa primera prueba Albacete, partido el miércoles por la tarde, 8:30, desde las 8:20 en directo en esta casa, un partido sobre el papel asequible, pero no hay nada asequible. Y bueno, el domingo de resurrección hay que ir a una cancha mítica también del baloncesto español. Cáceres es un equipo imprevisible, porque es verdad que está metido más abajo que arriba, pero lo mismo te gana como este fin de semana de 15 a Orense, te hace un partido horroroso en otras pistas y pierde de 30. San Pablo le ganó sin hacer nada el otro jueves en la primera vuelta, las cosas como son. Pero bueno, fuera de casa todos los partidos son trampa. En teoría era un proyecto porque había entrado un patrocinio importante que iba a estar más arriba. No les iba bien al principio de la temporada y han hecho varios refuerzos, y la verdad que es lo que dices tú, es una incógnita. No debe despistarse, así como creo que el partido del miércoles es asequible, creo que no debe despistarse en Cáceres porque se puede llevar un susto. Han hecho muchos cambios, entre ellos la llegada de Costas Basileyes, que creo que está lesionado, no va a jugar contra San Pablo, otro veteranazo como Kenny Hasbrook, cortaron a Kaspas Beckbagars, un jugador que fue clave el año pasado en el ascenso de Girona, pero ya sabemos que los jugadores no tienen por qué encajar en 2 proyectos y las cosas no se dan como se tienen que dar, pero sin duda que no lo van a poner fácil ninguno de los dos, cada uno con sus objetivos. Carmelo Palacios, periodista de Diario de Burgos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un placer. Ismael del Álamo, encantado de haberte tenido aquí un día más. Gracias, Juan. Nosotros cerramos ahora el espacio aéreo del básquet y a la vuelta vamos a analizar, que es mucho, lo que pasó en la jornada de la Liga Española. Y vamos a analizar lo que hicieron tanto Burgos Club de Fútbol y como Club Deportivo Mirandés con Félix Arnaiz Lucas. Félix, muy buenas. Buenas. Y con Paco Peñacova, compañero de Burgos Deporte. Bienvenido, Paco. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar, si os parece, con el Burgos Club de Fútbol. Félix, una victoria, luego analizaremos más el desarrollo del partido, pero sobre todo necesaria. Era lo que necesitaba el equipo, ¿no? Quitarse ese casco de acero que tenía en la cabeza que le estaba apretando de no ganar, y sobre todo lo que decía Calero también, 49 puntos, la permanencia está prácticamente hecha y ya a partir de ahí ya se puede pensar en otras cosas. Sí, sí, súper necesaria. Cuando estás en una serie de partidos sin ganar, está claro que estás un poco obsesionado y dándole vueltas, que hay que romper esa racha y lógicamente estaba costando demasiado, ¿no? Y bueno, pues mira, no sé si justo o no justo, pero el caso es que ayer acertamos en la portería contraria cuando otros días igual hemos tenido incluso más ocasiones y no hemos sido capaces, ¿no? Por eso te digo que el fútbol es contundencia en las áreas, porque todos sabemos que el Burgos en el resto del campo pues le cuesta un poquito, ¿no? Y estaba perdiendo esa contundencia en las áreas y ayer pues más o menos pues la pudo ganar, ¿no? Paco, estaba muy enfadado José Alberto, le hemos escuchado el técnico del Racing, porque hablaba de que su equipo había tirado 45 minutos, no hablaba de una parte, sino hablaba de los 25 finales de la primera y los 20 primeros de la segunda. Es verdad que el Racing, en esos 45 minutos que mencionaba su entrenador, prácticamente desapareció del campo, y eso lo supo aprovechar el Burgos. También, además del golpe psicológico, obviamente, de ese golazo de Mumo cuando faltaban solo 3 minutos para ir al descanso. Estuvo menos intenso el Racing durante esos minutos. También hay que pensar que quizá el Burgos no le dejó ser lo suficientemente intenso, es decir, que también pudo ser trabajo del Burgos y que el equipo de José Alberto pues no pudiera hacer algo más, o que en esos momentos la verdad es que sí que es cierto que fue el Burgos el que llevó la manija del partido.
partido, porque salió muy bien al encuentro, tuvo el momento del penalti que podía haber cambiado el signo del partido a los 3 minutos, ese penalti que Pombo envía al palo y que finalmente el balón no entra. Pues yo creo que lo acusó de alguna manera también el Racing de Santander, y el Burgos fue poquito a poco a más, ¿no? Haciéndose, a mí me gustó el Burgos en esos minutos en los que decimos que el Racing no estuvo fino o no presionó como quizá se esperaba. Y el Burgos, la verdad es que tuvo unos momentos ahí de buen juego que también hay que destacar. Y llegó el gol anulado a Curro, que ya se veía venir que el Burgos estaban llegando con mucho peligro, y un gol psicológico a pocos minutos, que fue en el minuto 42, a 3 del descanso, pues llegaba el primer gol de Mumu, un auténtico golazo, que creo que era un gol merecido, porque el Burgos hasta ese momento estaba llevando ya la manija del partido, estaba dominando el tempo del encuentro y estaba llegando con peligro. Yo creo que era justo. Y en la segunda parte el Burgos siguió siendo más intenso que el Racing de Santander en la salida, le hizo el segundo gol que ya parecía definitivo. El Racing prácticamente no reacciona, porque ya a un equipo estando donde está, en esos puestos delicados de la clasificación y con un 2-0 en contra y con un estadio volcado con el Burgos y con el Burgos pletórico, era complicado, ¿no? que pudiera el Racing ya no acusar ese momento, ¿no? Y el Burgos controló totalmente el partido. Lo que pasa es que quizás se cometió el error por parte del Burgos de darle unas opciones al Racing donde no hay que dar opciones, que es en la estrategia. Quizá le concedió demasiados córners, y recuerdo 2 faltas que fueron determinantes. En la primera no acertaron, porque pues, se lanzó y dio en la barrera y luego hubo que repetirla y tampoco tuvieron demasiada fortuna, pero en la segunda pues quizá también colaboró un poquito ese equivoco de Caro, que esperaba que el balón iba a ir para otro lado. Por el palo de la barrera y por el palo del portero. Sí, yo creo que pensó que por ahí iba a ir el balón y había posibilidades de que fuera por ahí, claro. Pero cuando quiso rectificar, pues el resbalón que tuvo ya fue decisivo para encajar el gol, y a partir de ahí el Racing se mete en el partido porque, claro, el Burgos también ve que todo lo que había hecho, que podía haber conseguido una victoria holgada y sin sufrir, pues se le podía venir al traste, y vivimos un cuarto de hora final pues no apto para cardíacos, con 2 ocasiones muy claras para el Racing, las hemos visto, que pudo haber empatado el partido. También es verdad que el Burgos tuvo otras 2 muy claras. La ocasión de Castel, que termina despejando el guardameta, que estuvo genial, el guardameta también del Racing de Santander, tuvo unas paradas muy bien, que da en el larguero, y luego ese remate también de Borja, que no llega por poco, llega un poco forzado, ¿no?, de cabeza, no le puede dar dirección. Y termina pues enviando la pelota afuera, pero que fue otro buen contragolpe del Burgos. Pudo ahí llegar el 3-1 y pudo llegar el 2-2. Lo importante, como ha dicho Félix, que se ha roto la dinámica, esa dinámica negativa que tenía el Burgos, que estamos en otra situación diferente. Yo destacaría que ahora ya se considera, porque así lo dijo el propio técnico Julián Calero, se considera cumplido ya el objetivo de la permanencia. Son 49 puntos, objetivo cumplido, y entramos en una nueva fase en la que lo importante ahora va a ser, según también dijo el técnico en rueda de prensa, que llegar a más puntos, sumar más puntos que la temporada pasada, que fueron 55. Yo creo que no lo tiene demasiado difícil el Burgos para conseguir ese objetivo y llegar hasta donde se pueda. El Burgos tendrá que dar ahora, pues eso, motivarse a sí mismo. Yo creo que tiene suficiente motivación, sabiendo que hay 3 equipos en la disputa de un 6º puesto, porque está metido ya también el Cartagena, el Albacete, suficiente motivación para ir a por todas, para salir con muchas ganas, para ser un equipo muy competitivo e intentar dar una gran alegría a la afición, ¿no?, metiéndose en ese puesto, si es que lo consiguen, y si no, pues por lo menos ellos esa tranquilidad de haber hecho todo lo que han podido y de haber culminado una gran temporada. Félix, te quería preguntar por un detalle, y es el penalti. No el momento de que lo falle Pombo, sino tú como entrenador, decía José Alberto, que en sala de prensa, que estaba decidido que lo iba a tirar Pombo. ¿Tú compartes esa idea de que haya un lanzador predeterminado y aunque falle el lanzamiento anterior, vuelva a lanzarlo? ¿O tú lo cambiarías según la sensación del jugador? Yo nunca, a no ser que tengas un grandísimo especialista, ya lo sabe él, no he sido los entrenadores que pongan la pizarra, si hay un penalti lanza tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay momentos y momentos.
Normalmente siempre hay 2 o 3 especialistas en un equipo, ¿no? Y bueno, el que esté con más confianza en ese momento, si tú estás haciendo un buen partido y tienes confianza, está claro que puedes lanzarlo. Si vienes de fallar un penalti, hay que tener mucha personalidad para volverlo a tirar. Bueno, son circunstancias, ¿no? La verdad que él pensaba o creía que Pombo es un jugador de mucha calidad y bueno, a partir de ahí yo creo que a partir de fallar ese penalti, prácticamente un jugador que es determinante o de los más determinantes del Racing, pues desapareció por completo, ¿no? Pero bueno, cada entrenador tiene su historia y está claro que dependiendo quién sean los segundos o los terceros buenos lanzadores, pues tomar una decisión u otra, ¿no? Pero sí que es verdad que para el Burgos fue fundamental, porque venir de una racha mala como la que traía el Burgos y que te encuentres con un gol en contra nada más empezar el partido, pues podía haber sido un peso importante dentro de los jugadores, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios lo falló y a partir de ahí pues se pudo ganar el partido, ¿no? Y ahora brevemente vamos a hablar del Mirandés. Félix, un empate, pero lo que es el fútbol. Lo decía Joseba Echeverría y lo comparto, el mejor de largo, es que además a muchas leguas que se dice del segundo, fue Fuzato, el portero brasileño del Ibiza, y aún así el Mirandés rescató el punto sobre la bocina, en una jugada de la que, por cierto, los hombres del Ibiza se quejan, primero, de que no es córner, y segundo, de que hay falta. Yo no veo la falta por ningún lado, pero al final el Mirandés acaba sacando un punto en un partido en el que mereció sacar los 3, simplemente por el volumen de ocasiones. Sí, a mí una vez más el Ibiza me pareció un equipo, el peor equipo de la categoría, porque bueno, no da sensación de casi nada. Lo que pasa es que se encontró con una salida horrible del Mirandés, con unos desajustes tanto a la hora de inicio de juego como tácticos cuando no tenía la pelota, y bueno, en una mala salida de balón del Mirandés perdió una pelota y bueno, hizo un gol rápido, y a partir de ahí, pues bueno, sí que es verdad que el Mirandés, como no ajuste un poquito más defensivamente y más en este tramo de liga, por muy superior que seas, por muchas ocasiones que generes, al final no es fácil meterlas, porque no es fácil, porque lo más difícil del fútbol es hacer goles, y tiene que mejorar eso, porque los errores determinantes, un partido que si tú estás normal en defensa lo tienes que ganar con absoluta claridad, pero bueno, una vez es por unas cosas, otra vez es por otra. Al final el Mirandés no pudo ganar, y dentro de lo malo, lo que tú dices, ¿no? Un empate genial porque era el último segundo y una acción a balón parado, una segunda jugada, hubo ahí de todo, pero al final yo creo que el gol es legal, ¿no? Pero sí que es verdad que da gusto ver al Mirandés cómo ataca, cómo lleva al límite al equipo contrario, cómo a través de la pelota es capaz de generar cantidad de ocasiones, cómo en los últimos metros, donde otros equipos se ponen nerviosos y se precipitan en último pase, remate, ellos no, ellos tienen la paciencia y tienen esa seguridad, y bueno, es a veces lo que le falta al Burgos, ¿no? Decimos, porque el Burgos, el partido de ayer con 2-0, normalmente si hay equipos que te someten a base de posesión, de no tener prisa con 2-0, y al final si das 4 o 5 pases seguidos puedes hacer una jugada de gol con claridad, pero el Burgos no es capaz de someter, es capaz de replegar y transitar rápido, pero no es capaz de someter a través de la posesión, porque en esos momentos yo creo que si lo haría, pues serían las posibilidades de desquiciar un poquito al contrario y de tú hacer gol, pues serían mucho mayores, ¿no? Pues las próximas citas, Huesca-Burgos y Cartagena-Mirandés, a ver qué hacen nuestros equipos la próxima jornada. Félix Arnaiz, Lucas, un placer haber contado contigo. Un placer para mí también. Paco, muchísimas gracias por haber venido una semana más. Gracias a ti. Y ahora vamos ya con el último tramo, después de la publicidad, de No Solo Fútbol. Ahí vemos al Recoletas Burgos, Universidad de Burgos, que consiguió una victoria importantísima e histórica. Por primera vez ganó en los campos Pepe Rojo de Valladolid 7-29 al Silverstone El Salvador y sigue afianzándose en la segunda posición de la División de Honor de Rugby. Y en ciclismo, el Burgos BH va a afrontar una nueva carrera, World Tour, además muy cerquita de casa. Se desplazan hasta el País Vasco, donde hoy ha comenzado la Vuelta al País Vasco, hoy conocida como Itzulia. Allí el objetivo, como siempre, es dejarse ver y hacerlo lo mejor posible. Y los hermanos Berzosa se quedaron muy cerquita de conseguir medalla en las pruebas del Youth Contender que se han disputado tanto en Polonia como en Alemania. Daniel y María cayeron en cuartos de final, en ambos casos además contra palistas chinos.
Y vamos a conocer ahora el resto de resultados que han tenido lugar durante este fin de semana en los equipos, para los equipos de Burgos y provincia. Comenzamos hablando de la Leb Plata, donde el Tifón Universidad de Burgos sucumbió por 90-76 ante el cuadro vizcaíno del Zornotza. Por cierto, los burgaleses ya saben que se van a medir al Prat en la eliminatoria decisiva por ascender a la Leboro. En la segunda federación de fútbol, el Burgos Promesas, que está prácticamente descendido, consiguió sacar un empate a 1 en casa ante la Gimnástica de Torrelavega con un jugador menos. En tercera división, la Arandina se ha colocado a tan solo un punto de poder certificar el ascenso a segunda federación después de empatar también con 10 en campo del Salamanca Club de Fútbol Unión Deportiva Salamanca. Esa posibilidad puede ser real, el ascenso el domingo en casa en el Juan Carlos Higuero ante el Atlético Astorga, que perdió por 2-0 ante el filial del Club Deportivo Mirandés. Por su parte, en la Primera Nacional Femenina rompió su mala racha el Burgos, ganando 4-1 al conjunto navarro del Berriozar. Y en la División de Honor Plata no podemos contar ningún resultado positivo, salvo el empate del Tubo Saranda, que no pudo ganar en la cancha del Iros Caserío Ciudad Real, empate a 28, y derrota para el Lugo San Pablo 34-31 ante el líder de la fase de ascenso, el Fertiberia Puerto Sagunto. Hasta aquí No Solo Fútbol por esta semana. La semana que viene no habrá programa, así que nos volveremos a ver dentro de unos días. Se quedan ahora con Púrpura Tempus, pero hasta entonces recuerden, sean felices y disfruten de esta Semana Santa.